Hola, buenas tardes. Lo primero, gracias por venir, bienvenidos. Os veo bastante despiertos para la hora que es. Yo soy José Luis López, trabajo en NTT Data como Frontend Developer y ella es Marta. Yo soy Interaction Designer y estoy en el equipo de accesibilidad de NTT Data también. Bueno, pues hoy os empezamos haciendo esta pregunta. ¿Para quién diseñáis o desarrolláis? José, ¿sabes cuál es tu usuario objetivo? Bueno, pues yo creo que más o menos todos sabemos que nuestros usuarios son de mediana edad, entre 30 y 50 años, y tienen conocimientos tecnológicos. ¿Pero cómo son? Pues yo creo que tienen ciertos conocimientos de cómo utilizar los dispositivos, suelen acceder a las plataformas e incluso comprar entradas y todo. ¿Y cómo navegan? Pues hoy en día desde móvil, desde el ordenador y no sé, yo creo que está claro. Vale, no sé vosotros si daríais la misma respuesta o qué respuesta daríais a esta pregunta, pero bueno, hoy vamos a olvidarnos un poco de los usuarios y vamos a hablar de personas. Hoy os vamos a presentar a 3 personas. Os presentamos primero a Daniel. Daniel es una persona de 67 años, tenía un anticuario, ahora ya está jubilado y tiene daltonismo. Y él nos ha dicho que hay muchas webs que no ve bien y que comete muchos errores al utilizarlas porque no está muy habituado a utilizar el ordenador. Y algunas de sus frustraciones que nos ha transmitido cuando estábamos preparando esta charla nos ha dicho que las páginas web que utilizan tienen ciertos colores claritos y bajos contrastes, que hay veces que solo se utiliza el color para transmitir información y como es daltónico no lo ve, y que no sabe muy bien a veces cómo solucionar algunos problemas porque no lo explica todo de una forma un poco técnica. Entonces, José, ¿cómo construimos para Daniel? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es intentar asegurar siempre el contraste de los elementos, ¿no? Porque Daniel tiene este problema, y transmitir la información de la mejor manera posible para que no solo evitemos que tenga errores, evitar los errores de la página, sino que directamente navegue con facilidad y no tenga ningún problema. ¿Pero qué es esto del contraste? El contraste de color es la diferencia que hay entre dos colores y que afecta al modo en el que vemos los elementos. Y en este caso, bueno, os dejamos un recurso también que podéis utilizar para comprobar los contrastes. Es súper fácil y ayudamos a Daniel a que vea todos los elementos. Y para los diseñadores en la sala, diseñadores y diseñadoras, os dejamos también otro recurso para que se pueda auditar todos los colores que tenemos en el Figma. Y así nos queda una tabla en la que vemos exactamente qué colores podemos utilizar con otros colores. ¿Qué más problemas tenía Daniel? Daniel era una persona un poco mayor y no estaba muy habituada a interactuar con el ordenador. Entonces, una cosa muy importante para él es que cosas como los formularios, que son bastante críticos, los diseñemos bien. Y entonces, por ejemplo, un error muy típico es hablar en los formularios como si estuviésemos hablando por la calle, dinos cuándo naciste, y explicarle a Daniel cómo tiene que rellenar el contenido, lo ponemos dentro del campo de texto en el placeholder y una vez que hacemos clic, eso se nos va y ya Daniel no sabe lo que tiene que introducir dentro de ese campo de texto. ¿Cómo lo hacemos? Lo explicamos de forma clara y le decimos el formato durante todo el tiempo. ¿Cómo hacemos esto en Drupal? Pues la verdad es que en este caso Drupal no nos ayuda demasiado porque la mayor parte de la validación de los formularios viene de parte del propio navegador. Y hay que hacer muchas veces muchas cosas custom o incluso incluir algún tipo de módulo para que nos ayude a hacer todo esto, a resolver estos problemas. Bueno, pues ya sabemos que entonces desde la parte de diseño tenemos que ayudar en esta parte a diseñar mejor los formularios. Como recordaba, Daniel es una persona daltónica. Si solo le decimos que ha tenido un error utilizando el color rojo, no lo va a ver. Entonces, aquí la recomendación sería decirle que tiene un error, incluirle el icono para que lo vea una persona que no distingue el color rojo o una persona que igual la pantalla no se ve muy bien los colores, para todo este tipo de usuarios. Y un último error que le puede afectar mucho a Daniel es cómo escribimos precisamente esos mensajes de error.
muchas veces en estos mensajes aprovechamos para utilizar y para dar consistencia a cómo escribe nuestra marca. Por ejemplo, aquí, oh vaya, has añadido un mail inválido. Pues no es el momento, que el momento es de hablar de forma concisa, de hablar de forma directa y de dar una solución al problema de forma positiva, que Daniel sepa qué tiene que hacer exactamente y no tenga que adivinar. ¿Algún consejito de Drupal? Sí, pese a que el diseño de los formularios tiene que pasar, por supuesto, por diseño y tiene que estar bien resuelto desde diseño, no podemos dejar las validaciones o el contraste solamente de vuestro lado. Desde el frontend tenemos que tener también una validación y el consejo que os doy es utilizar, por ejemplo, una herramienta que es muy utilizada a nivel de navegador, que es Firefox Developer, que tiene muchas herramientas de accesibilidad y que te permite chequear desde el lado del frontend si realmente todo esto de lo que estamos hablando está bien resuelto o tenemos todavía algún problema en el que trabajar. Bueno, pues pinta bien, ¿no? Os presentamos a la segunda persona. La segunda persona es Charo, tiene 50 años, trabaja como contable y tiene artritis reumatoide. Desarrolló artritis, bueno, empezó a desarrollarla hace 10 años y desde entonces experimenta cansancio general y problemas para dormir. Entonces, a veces le cuesta mucho interactuar con el ordenador porque está muy cansada. También nos dice que la artritis restringe el movimiento de manos, brazos, hombros y cuello y que tiene que intentar evitar movimientos repetitivos. Precisamente esta artritis hace que no tenga mucha destreza en las manos, entonces ya no utiliza el ratón, utiliza únicamente el teclado para navegar. Esto os invito a que lo probéis, es muy fácil, entráis en una web, empezáis a hacer tab y para volver atrás Shift Tab y así ya podemos prescindir totalmente del ratón si está bien hecha la web, por supuesto. Algunas de las frustraciones de Charo es eso precisamente, que hay webs que no están bien programadas y por tanto no puede acceder a todos los elementos únicamente utilizando el teclado. También le frustra un poco tener que pasar por todos los elementos del menú antes de llegar al contenido principal. Cuando ya conoce la web, le gustaría ir directamente a los links del contenido principal. Y la última frustración es cuando está navegando, es una persona que tiene buena vista, pero no ve dónde está. Está pasando por todos los elementos interactivos, pero se ha perdido en la web. Entonces, para Charo, en este caso sí que tenemos las dos partes, ¿no? Desde diseño tenemos que diseñar correctamente el estado de foco, que ahora veremos qué es, y aportar alternativas para teclado para aquellas interacciones más complicadas que con ratón muchas personas no tendríamos problemas, pero que las personas que utilizan teclado tienen que tener una alternativa. ¿Qué hacemos en front? Pues en front, después de que hayáis revisado el tema del foco, es aplicarlo. Hay diferentes soluciones para hacerlo y luego es muy importante que garanticemos un orden lógico de tabulación dentro de la página. Pues vamos a ver entonces qué es esto del indicador de foco. Para diseñadores y diseñadoras en la sala no es más que otro estado más de los botones que diseñamos. Tenemos el estado habilitado, el hover, el active, el deshabilitado, pero también tenemos que diseñar cómo sería un estado de focus para todos los elementos. En este caso tenemos el de un botón y el de un link. Y así de esta forma Charo podrá estar navegando por la web y podrá ver exactamente dónde está e interactuar con este botón. Como decía antes, se navega con el tab y si queremos entrar en este botón le daríamos a Enter y así evitamos tener que usar el ratón. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, José? ¿Qué es esto? Bueno, aquí es muy importante porque realmente en diseño es importante, y tanto desde frontend, entender la diferencia entre los diferentes pseudoestados de los elementos en sí, ¿vale? Hay un caso en el que normalmente hay un poco de confusión entre el foco y el active, porque el foco se utiliza únicamente para señalar uno de los elementos en el que estamos y el active es el pseudoestado que se activa cuando vamos a utilizar el elemento. ¿Qué ocurre? Cuando estamos, por ejemplo, en un botón, tanto foco como active están a la vez combinados y esto puede dar una sensación de que estamos utilizando solo uno de ellos. Son diferentes y hay que maquetar los dos y hay que diseñar los dos. Desde luego. Y para diseñarlo, entonces, aquí os queremos recordar que tenemos que hacerlo, ¿no? Y para hacerlo, no sé, ahí lo que solemos hacer los diseñadores es coger referencias, no sé qué pasa.
Ya, bueno, una de las cosas que solemos hacer, tanto vosotros como nosotros, es apoyarnos en diversos sistemas de diseño de frontend, como son, por ejemplo, Material Design, Bootstrap. Pues bueno, aquí tenemos un problema, porque es que realmente el foco no está bien resuelto y tenemos que trabajar esto porque no nos vale el por defecto. Tampoco nos sirve el foco que viene directamente en los navegadores. El foco que viene en los navegadores no tiene en cuenta una theme custom y podemos tener diversos tipos de backgrounds, diversos tipos de botones que son totalmente incompatibles con el estado foco y no le van a dejar a Charo ver exactamente dónde está en la página. Entonces no podemos caer en la tentación de dejar esto del lado ni del navegador ni de los design systems. Tenemos que trabajar en ello. Nos toca trabajar en esto, sí. Entonces, para diseñarlo de forma adaptada a nuestro diseño visual de la página que estemos diseñando, tenemos que tener ciertas pautas, como comentaba José, para asegurar que ese foco tenga siempre un buen contraste de color contra todos los fondos. Entonces, por ejemplo, aquí os dejamos 2 ejemplos en los que se ha trabajado los colores para que tengan siempre, para asegurar ese contraste contra todos los fondos. Y aquí recordar que, como decía José, los navegadores, el foco que te dan por defecto sería el outline, pero no siempre el outline es la solución a todo. Habrá componentes en los que encaje en un outline, pero por ejemplo igual en un botón podemos aumentarlo cambiando incluso el color de fondo, o en una card pues que lo mismo, que esté el outline y que cambie el fondo, por ejemplo. Os dejamos aquí también algunas referencias, pero creo que también para implementar esto puede haber problemas, ¿no? Sí, bueno, o sea, no podemos caer en el outline solamente, pero tampoco, que esto es una cosa que la he visto que por ahí, tampoco podemos quitar el outline directamente, porque entonces estamos cayendo en que igual alguno de los casos que nosotros no estamos teniendo en cuenta, desactivamos la solución de navegador y por lo tanto no es buena práctica. Para solucionar esto tenemos que utilizar el outline, pero tenemos otros recursos en frontend, como has dicho, el cambio del background, como el box shadow, el outline por supuesto, y en algunos casos, que esto en la mayor parte de los navegadores ya está resuelto, en algunos casos en los que el focus interfiere en la navegación con el ratón, tenemos este pseudoestado que es el focus visible, en el que podemos eliminar el foco cuando estamos con ratón, solo especificarlo cuando estamos mediante teclado. Así aseguramos que el foco al menos se va a ver y que Charo va a poder navegar perfecto porque lo va a ver. Pero yo creo que, recordando otra frustración que tenía Charo, que decía, cuando ya me conozco una web, quiero saltarme todo el menú porque ya sé que voy a ir al contenido principal que quiero, necesito tener algo que me ayude. Ese algo es el link de ir al contenido principal y es un link que te aparece cuando haces tap por primera vez en una página y que te permite saltarte todo el menú de navegación para ir al primer elemento interactivo del contenido principal. Y esto en menús grandes ayuda bastante. Es importante y es una cosa que viene directamente en Drupal, no es un error cuando tabulamos hacia atrás, que yo creo que hay mucha gente que se piensa que es como algo que sale y no. Es algo muy importante desde el punto de vista de accesibilidad, que también se puede maquetar, porque muchas veces está sin hacerlo y que desde luego es una herramienta que viene por defecto en Drupal que hay que utilizar. Y una vez que ya hemos solucionado todo el tema del foco, de ir al contenido principal, estos problemas de Charo, aún le queda otro más a Charo, a la pobre Charo, y es el orden de tabulación. Cuando ya hemos diseñado todo, ya está viendo exactamente cómo navegar, hay veces que hay un elemento que está esperando que se haga foco y de repente no, pasa al siguiente. Tenemos que asegurar que ese orden de tabulación sea lógico, ¿no? Eso es. Bueno, yo creo que casi todos conocemos lo que es el tab index, entonces para estos casos en los que igual por imposibilidades de colocar el contenido en el orden correcto, etc., tenemos que cambiar la tabulación de los diferentes elementos, el orden, tenemos tab index. Y luego quería recomendaros, sí, igual que ha pasado antes, por mucho que tanto en diseño como en frontend revisemos este orden y lo implementemos al principio bien, estaría bien echarle un vistazo. Otra vez Firefox Developer, por ejemplo, nos ayuda con esta funcionalidad que nos saca directamente todos los órdenes de tabulación y podemos comprobarlo de manera
sencilla sin tener que hacerlo manualmente, se ve directamente. Pues de esta forma yo creo que más o menos habríamos cubierto los problemas principales de Charo. Y entonces ya pasamos a nuestra última persona. Os presentamos a Alba. Tiene 29 años, graduada en artes y tiene baja visión severa. Perdió la visión durante los últimos años debido a una condición genética y antes sí que es verdad que utilizaba magnificador de pantalla que te hace toda la pantalla muy grande, sería como similar a un zoom, pero ya una vez que fue perdiendo visión esto le resultaba imposible y tuvo que empezar a aprender a cómo utilizar un lector de pantalla. Y ella nos dice, me encantaría poder utilizar todas las webs sin tener que pedir ayuda. Y soy perfectamente capaz de hacerlo, solo que lo hago de otra forma. Sus frustraciones entonces son aquellas webs en las que no puede navegar bien con el lector de pantalla, cuando tiene que adivinar qué rellenar en un formulario y cuando las páginas web no tienen una estructura correcta y le cuesta situarse. Y es que igual no habéis oído o no habéis escuchado alguna vez el lector de pantalla. En esos casos voy a enseñaros rápidamente cómo sería una navegación de Alba, que Alba se ha interesado por esta charla. Vamos a ver cómo haría. En este caso Alba utiliza tanto su ordenador y tiene un iPhone y utiliza el lector de pantalla por defecto que tiene iPhone, pero también Android lo tiene. Lo que pasa es que Alba en este caso utiliza ese. Vamos a ver cómo lo haría. De direcciones y de búsqueda. Compartir. Pasar al contenido principal. Inicio. Drupal Camp. El acceso. José Luis López es visitado. Problemas reales de accesibilidad en la web. ¿Cómo solucionarlos en Drupal? Encabezamiento de nivel 1 artículo, punto de referencia. José Luis López Martínez y Marta Ortigosa. El poder de la web está en el acceso para navegación principal. Encabezamiento de nivel 2. Navegación principal. Sede. Guía de supervivencia. Business Day. Enlace. Le ha interesado el Business Day y entonces decide entrar. Business Day. Enlace. Nueva pestaña. Botón. Mostrar pestañas. Menú del pie. Encabezamiento de nivel 2. Menú del pie. Os voy a quitar un momento. Bueno, ya habéis visto un poco una persona que no ve la pantalla utiliza un lector de pantalla que no hace otra cosa que leerte todo lo que aparece en la pantalla, pero con algo más. No se limita a leer lo que vemos, sino que también lee lo que hay por detrás y que es muy importante que lo que haya por detrás esté bien. Entonces, algunos tips para construir para Alba. Es muy importante que estas personas que no ven la interfaz entiendan qué elementos hay en la interfaz. Entonces, desde la parte de diseño tenemos que pensar bien en la interacción esperada y seleccionar los componentes correctos. Y también tenemos que definir bien qué elementos son decorativos y cuáles no. De la parte de frontend, ¿qué hacemos para Alba? Bueno, ya habéis visto que yo voy a parar un segundo con esto porque es difícil y tenemos que facilitar el tema de los lectores de pantalla porque no es sencillo. Desde luego lo que tenemos que hacer es trabajar el marcador HTML apropiadamente porque está ahí y hay veces que no lo utilizamos correctamente y es el mejor aliado. Y luego, bueno, voy a explicar un poco los area roles, aunque no vamos a profundizar demasiado. Pero sí, la prueba, yo no sé cuántos habéis hecho la prueba de leer una página con un lector. Me parece un ejercicio increíble porque lo deberíamos hacer. Yo os reto a hacerlo igual con el móvil, es algo más sencillo que con el ordenador y lo que digo, es algo que tenemos en todos nuestros móviles. Entonces ya tengáis iPhone y buscáis VoiceOver o tengáis Android, también que se llama TalkBack, también lo podéis buscar y lo podéis utilizar. Eso sí, buscad antes también cómo quitarlo porque si no estáis muy habituados os puede estar hablando todo el rato. De la parte de diseño, como decía, tenemos que pensar bien en esa interacción esperada. Hay veces que en la parte de diseño tenemos nuestra interfaz y todo nos queda muy bonito y decimos aquí me quedaría muy bien un switch, pero no pensamos exactamente en qué tiene que hacer el usuario, en qué esperamos que haga ese usuario. Quizás una persona, yo ahora mismo estoy viendo la interfaz y me daría igual si veo un switch o veo un checkbox que realmente voy a entender lo que está ocurriendo ahí. Sin embargo, una persona que no está viendo la interfaz va a pasar por estos elementos, le va a anunciar el elemento de forma en audio y es posible que no entienda bien
qué tiene que hacer o qué está ocurriendo o qué va a pasar después de que interactúe con este elemento. Entonces, desde la parte de diseño tenemos que conocer bien qué hacen todos los componentes y elegir los indicados para transmitir esa interacción esperada, que no es cuestión de reinventar la rueda, sino de utilizar lo que esperan los usuarios que se debería utilizar. Y por otro lado, marcar bien los elementos decorativos. Los elementos decorativos, los elementos gráficos pueden ser decorativos, informativos o funcionales. ¿Qué son los elementos gráficos? Lo primero, pues pueden ser imágenes, pueden ser iconos, y podemos dividirlos en estas dos secciones, digamos. Los decorativos, por ejemplo, en este caso, tenemos información. Es posible construir de forma accesible en Drupal. La I no nos está diciendo nada más porque con el texto ya tenemos la información de que es información este punto. Entonces, ese icono no tendría que tener texto alternativo. Sin embargo, si nos vamos a la otra parte, ese icono de la I sí que debería tener un texto alternativo. En este caso, es un texto que José también ayudará a poner, ¿verdad? Tenemos que ponerle en ese icono que es informativo, y así las personas que estén escuchando la interfaz oirán: informativo, es posible construir de forma accesible en Drupal, y así tendrán todo el contexto, porque quizás están navegando, escuchan directamente es posible construir de forma accesible en Drupal y les falta un poco de ese contexto. Entonces es algo informativo y que tenemos que enriquecerlo de esa forma, los iconos. Y por último tendríamos el icono funcional o las imágenes funcionales. Son aquellas en las que puedes hacer clic y pasa algo. Entonces, en este caso, pues si tuviésemos este botón que nos abre un tooltip o lo que sea, ¿no? Pues tenemos que también asegurar que le transmitimos esta información a los usuarios. Y también otro tip para diseñar para Alba es que escribamos de forma correcta. Y esto ya no es solo en las interfaces, sino también es en nuestro día a día en el trabajo. Tenemos que escribir e incluir los links, no como links, sino como hipervínculos. En este caso, por ejemplo, en la derecha es lo mismo, pero lo tenemos añadido como hipervínculo, y así en un lector, ya habéis escuchado cómo se ve, ya no le diría https :// bla, 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 sino que le diría Drupal Camp Spain Zaragoza enlace. Entonces sería mucho más útil para esta persona y entender el contexto. Y por otro lado, hay otro punto muy importante y que se ve muchísimo y que en diseño nos gusta muchísimo, que es poner ver más todo el rato, así porque hemos dado un poquito y luego ponemos el ver más y ya está. Entonces, ¿qué pasa? Hay una forma de navegar que tienen los lectores de pantalla que hay varias. Por ejemplo, una es navegar por encabezados, pero otra es navegar por elementos interactivos. ¿Eso qué significa? Cuando yo he estado enseñando, navegaba por todos los elementos y ha pasado por un encabezado, ha pasado por texto, ha pasado por todo en orden. Sin embargo, si navega por elementos interactivos, por ejemplo aquí, recursos, que es un encabezado, no lo va a leer. Va a leer solo la parte de DrupalCamp, hay 11 en la web y ver más recursos. Entonces, en ese caso, la parte de recursos no tiene ese contexto y simplemente se iría después al ver más. Puede ser que en ese caso le falte contexto. Entonces, desde la parte de diseño, hagamos siempre que esos links sean útiles y demos ese contexto. Por ejemplo, en este caso, ver más recursos, porque si no, esta persona está navegando por la web y tenemos recursos, noticias, enlaces, y todo es un ver más, ver más, ver más. Yo no sé cómo Alba se podría situar en ese caso, la verdad. Bueno, como hemos hablado también, una de las cosas más importantes para luego el lector de pantalla es el correcto marcado HTML. Los ARIA roles vienen por defecto, o sea, hay que entender que HTML es un lenguaje semántico, tiene significado, y que cuando un lector de pantalla pasa sobre las diferentes etiquetas de HTML, esas etiquetas dan información al usuario. Por lo tanto, utilizarlas y no utilizar mal estas etiquetas es ganar en información para el usuario. Aquí tenemos, por ejemplo, dos ejemplos. Uno de los ejemplos muy comunes es generar un botón como un link con un aspecto de botón. No es una buena práctica porque no estamos informando al usuario realmente de qué contenido y de qué categoría de contenido estamos hablando. Para esto, algunos de los consejos en general desde el frontend es utilizar diversas extensiones y demás que nos hagan un chequeo de la accesibilidad
esta, por ejemplo, de aquí. Otra vez Firefox Developer nos dice cuando, por ejemplo, no tenemos un alt definido si lo necesitamos, etc. Y luego hay una cosa que me parece muy importante y que a veces se nos olvida. Y es que por mucho que trabajemos desde el punto de vista de diseño y desde frontend las páginas web en Drupal, es un gestor de contenidos. Hay muchísimo contenido que se mete en cada una de las páginas que no está directamente creado por nosotros. Está creado por el equipo de contenidos o por el cliente directamente. En estos casos debemos formar a estos equipos para que entiendan perfectamente cómo hay que gestionar tanto el marcado HTML como la accesibilidad, los contrastes, y aquí hemos propuesto una herramienta que hace un chequeo de la accesibilidad también en CK Editor y que se puede utilizar a la hora de gestionar el contenido para que este contenido siempre sea accesible más allá de la homepage, más allá del formulario, sino dentro de una noticia, dentro de un evento, etc. Bueno, entonces os hemos presentado aquí a las 3 personas que creemos que se ven más afectadas por estos problemas de accesibilidad, y es que al final las páginas web se deben diseñar y desarrollar para que puedan ser usadas por todas las personas, independientemente de su habilidad, como hemos visto hoy, en todos los dispositivos y en todas las tecnologías. Y hemos visto que esto es posible y que esto es lo que se llama accesibilidad. Y este es un punto ya que cuando en 1989 se creó la web, Tim Berners-Lee ya anunció y habló de este tema. Lo que pasa es que es posible que desde ese momento en algunas webs se nos ha olvidado un poco la accesibilidad. Yo creo que es hora de retomarlo y asegurarnos que todas las personas puedan acceder perfectamente a todo el contenido web. Si os ha parecido interesante lo que hemos comentado, os dejamos también algunos recursos, que sepáis que de la parte de accesibilidad existen unas guías que igual es posible que entráis buscáis esto en Google y os da un poco de susto al principio, así que os hemos dejado unos links abajo para que lo veáis, unos checks rápidos y más fáciles que se pueden empezar a hacer y con los que se puede empezar a implementar la accesibilidad de forma más fácil. Y entonces yo creo que hoy, así para hacer esa conclusión, hemos visto varias cosas. Hemos visto que responsables de la accesibilidad estaríamos todas las personas, desde la parte de investigación, entrevistando a personas más diversas, a personas con distintas habilidades, a la parte de diseño, teniendo en cuenta tanto la interacción como el visual, la parte del desarrollo, también de la parte de managers de negocio, que los requerimientos estén incluidos y que la accesibilidad sea un requerimiento más para que luego podamos tener el tiempo para hacerlo, de la parte de creadores de contenido, de quality assurance. Son muchos perfiles que tienen que estar involucrados. Sí, y a mí me parece también muy importante entender el concepto de comunidad de Drupal, ¿no? O sea, la contribución que hacemos a la comunidad debería de tener en cuenta la accesibilidad, porque todos utilizamos un montón de módulos diferentes, los instalamos en las páginas y tenemos que tener muy en cuenta todo esto para que la accesibilidad crezca también dentro de nuestras propias páginas y de la comunidad. Yo creo que, bueno, hemos dado también algunas justificaciones de por qué implementar la accesibilidad. Lo primero, me parece que es la parte un poco ética de permitir a todas las personas que puedan acceder. Si hasta ahora no os hemos convencido mucho, aún nos vamos a dar otro argumento, y es que todas las personas nos hacemos mayores, todas las personas o nos pasan cosas, aunque no queramos, perdemos visión, o personas con artritis es cada vez más común. Entonces, si no pensáis en estas 3 personas que os hemos presentado hoy, al menos pensad que diseñamos y construimos para nuestro yo del futuro. Que si no estamos diseñando ahora las cosas accesibles, igual mañana nos pasa algo y no podemos utilizarlo. Entonces, os invitamos a que construyáis para vuestro yo del futuro y construyáis de forma accesible. Muchas gracias. ¿Alguien quiere preguntar? ¿Alguna pregunta? Buenas. Yo quería preguntar, porque hace bastante tiempo que vi un JavaScript que detectaba la luz que había en el entorno a través de la cámara o de algún sensor del móvil,
y te daba la posibilidad de cambiar el estilo o sea, el estilo de la página. Por ejemplo, si el fondo era blanco y por la noche era demasiado brillante, lo ponía oscuro y las letras claras. No sé si eso se puede hacer de alguna forma o los navegadores están empezando a aceptar eso, porque creo que eso es una cosa importante e incluso los móviles de forma automática bajan el brillo. Y eso creo que también es un punto de accesibilidad que no se habla mucho, pero que es importante abordar. Gracias. Bueno, esto es un tema que realmente desde tu punto, nos pasamos un poco el micrófono, desde tu punto es muy importante porque incluso, por ejemplo, esta pantalla no tiene el mismo contraste que una pantalla de un ordenador, de un dispositivo móvil, ¿vale? Hay un check que hay que hacer que es parte del diseño, es parte de Marta, que es asegurar este contraste, ¿vale? Para que en cualquier situación de luminosidad, incluso del propio dispositivo, esto esté asegurado, ¿vale? Sí que es verdad que la mayor parte de los navegadores tienen un modo oscuro también, que es y puede funcionar, por ejemplo, para evitar la típica luz azul que recibimos todos a lo largo del día, ¿vale? Sí que es verdad que no me gusta mucho tampoco, hay diversos plugins y diversas cosas para cambiar totalmente el aspecto o la theme, porque si esto está realmente bien hecho, estamos igual incurriendo en todo lo contrario, que es igual proporcionar algún contraste que no es visible, ¿vale? Entonces, bueno. Y también aquí entra un poco el tema de la inclusión. Es diseñar algo que se pueda adaptar al mayor número de personas. Entonces, en este caso sí que si desde diseño se ha trabajado de forma asegurando los contrastes de color, debería poder funcionar para todas las personas. Sí que es verdad que el modo oscuro se diseñó y ayuda mucho en accesibilidad, pero en este caso no sería ir cambiando dependiendo de todas las situaciones, sino diseñar bien desde el principio e intentar mantenerlo siempre que sea posible, para no incurrir exacto en lo que comentabas. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Sí. Lo primero, muchísimas gracias porque creo que hacéis una labor fantástica trayendo charlas de accesibilidad a todos los eventos tecnológicos y hoy en la DrupalCamp. Además lo habéis hecho ameno, divertido y a mí al menos me habéis enganchado para retomar algo que trabajé hace muchos años y que había olvidado y me parece fantástico. Y una pregunta o reflexión es ¿en qué estado está actualmente la legislación tanto en España como en Europa con respecto a la accesibilidad? Buena pregunta, ¿eh? Sí, sí. Es una pregunta muy buena y que antes ha salido, yo creo, en otra charla también y que a mí creo que tienes que responderla, ¿no? No sé la respuesta, pero responderá, ¿no? No, sí, sí. En este caso, ahora mismo la accesibilidad, el año pasado además, se empezó a exigir a nivel, hubo una directiva europea y se adaptó a España, entonces a nivel España las empresas privadas ya van a empezar a exigirlo y pueden ocurrir que puedan empezar a revisarlo y empezar a haber problemas en ese caso. Y además... Lo que comentaba antes, existen estas WCAG, estas Web Accessibility Content Guidelines, que son en las que se basa, aunque también hay parte de normativa española que incluye algunas más, entonces hay que tener en cuenta ambas. Y sí que es verdad que en cuanto a las guías que utilizamos, están en constante desarrollo, ahora mismo vamos por las 2.1, pero sí que este año, a final de año, se estima que van a estar las 2.2, incluso están trabajando en las 3, que van a cambiarlo todo por completo. Entonces, a nivel legal... Ahora estamos en las 2.1, sí que es verdad que hay un tema que ahora se ve mucho, al menos lo veo yo en la parte de diseño, que hablan mucho de esta nueva forma de comprobar el contraste, que tiene más en cuenta el contexto y el tamaño de los elementos, pero hay que tener en cuenta que ahora mismo la legislación es la 2.1 y que exige comprobar el contraste de esta forma. Entonces, aunque esa
pueda ser una buena forma, todavía no es la que se está exigiendo y tenemos que seguir esta otra. Entonces ahora mismo 2.1 y empieza a ser algo bastante necesario. No sé si he respondido a tu pregunta. ¿Alguna más? Yo estoy encantada con mis compañeros y dentro del equipo de gestión de contenidos esta va a ser la cuarta pata que nos falta a nosotros y que nosotros hemos trabajado pero a un nivel muy pequeñito y a la que yo quiero incluir, como he dicho, como mi cuarta pata, ¿vale? Pero yo planteo cómo tenemos que hacer nosotros para que podamos ir trabajando ya todo esto que nos habéis contado en nuestra gestión de contenidos del día a día. A ver, yo creo que la gestión de contenidos es básica y tiene que tener esto en cuenta, porque si no, por mucho que nos esforcemos, no, las páginas al final las rellenáis. Es el contenido, es lo importante de la página. Y como decías tú en la charla anterior, el cliente aprecia muchísimo su contenido, no solo que el contenido esté bien maquetado y que la funcionalidad esté correcta, sino que ese contenido sea accesible a todo el mundo. No tiene sentido que el contenido no sea accesible porque es que es para lo que trabajamos. Entonces, yo creo que hay que tener unas best practices, unas reglas, una formación, y luego yo pienso que es importante ir tirando, porque hacéis mucho trabajo, la cantidad de contenido que se genera es increíble. Hacer también un chequeo constante de si estáis cumpliendo eso y entre todos comunicándonos, intentar solucionarlo. Igual es algo que falta de diseño por alguna casuística extraña, es algo que falta de frontend o algo que es de marcado HTML. Yo creo que es que de lo que se está hablando hoy aquí es que todos los equipos tenemos que estar en constante comunicación siempre. Y también hemos hablado hoy de algunas cosas que realmente las hemos dicho de diseño, pero también entran en la parte de contenidos, como puede ser cuando incluimos links, que el link no sea link, la palabra link, que tampoco ayuda, no es lo mismo que el saber más. La parte también del contraste de las imágenes, incluimos igual también texto sobre imágenes, que es muy típico, es otro de los problemas también que nos encontramos. El tema de los encabezados, de hacer bien, de decidir qué encabezados hay para que las personas sepan dónde ubicarse y ir rápido a lo que quieren leer. Yo creo que esos serían un poco los tips a grandes rasgos, lo que ha comentado José también, de ir chequeando de vez en cuando, porque aunque sigamos las reglas puede ser que nos equivoquemos en algún caso. Yo diría contraste, el tema de los links, estructurar bien la página para ayudar a Alba a que se sitúe bien. Yo creo que eso sería como lo más importante. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, muchas gracias.